Agradezco mucho a los organizadores del evento porque vemos que esta temática es realmente interesante y actual. Y bueno, vamos a empezar con los expertos en el área de protección de datos y acceso. Y tenemos en primer lugar a la doctora Laura Najabetian Brunet. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de la República Oriental de Uruguay. Ella es investigadora nacional nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, además presidenta de la Cátedra UNESCO. Imparte curso de formación a funcionarios públicos sobre transparencia, rendición de cuentas y ética pública, tanto en el IFAI como en el Infodef. Integra el Instituto de Derecho Informático de la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay y es docente en la Cátedra de Informática Jurídica de la misma universidad. Integra el área de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Uruguay y es docente en la Cátedra de Derecho Constitucional de la misma universidad. Tutora responsable de cursos en materia de protección de datos personales, transparencia y privacidad y acceso para la Fundación Ciencias de la Documentación del Reino de España. Investigadora visitante en la República de Chile en el marco del Observatorio de Gobierno Electrónico de la Red Alfa. Consultora en materia del derecho a la identidad de la Organización de Estados Americanos, además consultora para el programa Gobernabilidad, Transparencia e Integridad en Uruguay de la Organización de Estados Americanos, coordinada por la Red Universitaria Interamericana. Además, es autora de diversos libros, ha dictado numerosas conferencias y escrito numerosos artículos sobre temas de su especialidad en Latinoamérica y la República Popular China, entre otros, habiendo a su vez trabajado en proyectos colaborativos conjuntamente con académicos e investigadores de universidades de los 5 continentes. Ella nos va a platicar hoy, el título de su ponencia es Protección de datos y acceso a la información pública, derechos fundamentales en conflicto. Le cedemos la palabra, por favor. Muy buenos días, muchas gracias. Primero que nada, un agradecimiento, una aclaración y una disculpa. El agradecimiento a los organizadores del evento, a Brenda, a Egbert, por invitarme a participar en este interesante evento. Una aclaración es que la mitad de las cosas que se dijo sobre mí son verdad, otras se ve que salieron de algún lado que no es. Yo no pertenezco a nada que tenga que ver con la UNESCO, ni en realidad, encantada trabajaría con el IFAI, pero en realidad no lo hago. Lo quiero aclarar nada más que para no tener un inconveniente a futuro en la medida que esto se está transmitiendo por varios lados. Y una disculpa por mi voz, realmente no sé qué pasó desde que llegué, pero estoy así, yo no hablo así generalmente, sino que tengo una voz razonable, no así totalmente agobiada. Pero bueno, vamos a hacer lo posible por comentar algunas cuestiones con ustedes. Así es que vamos a conversar un poquito sobre este tema de la protección de datos y el acceso, tal si fueran derechos en conflicto o en realidad, como le gusta decir a un profesor mío de la universidad, veámoslo como derechos complementarios, porque en realidad, en el fondo eso es lo que son.
Entonces vamos a analizar desde una lógica de derechos humanos cuáles deberían ser algunas de las condiciones que tenemos que tener en cuenta cuando se nos plantean estas dificultades que vemos como si fueran dificultades, en realidad a veces no lo son, para la armonización de estos dos derechos. En razón también de mi voz voy a leer muchas de las partes de mi presentación para avanzar más rápido y para poder tratar de terminar todo el texto, porque si no estoy hablando muy lento. De verdad que pido disculpas. En este sentido, para poder ir iniciando el tema, les quiero compartir una frase del profesor Vidar Campos. Él dice que el valor justicia exige desde su deber ser ideal que en el mundo jurídico-político haya derechos humanos. Y que los haya significa que el mundo jurídico-político le confiera realización, efectividad a través de las conductas humanas en relaciones de alteridad. Asimismo, como ha establecido Norberto Bobbio, de lo que se trata no es tanto de saber cuáles y cuántos son estos derechos humanos, cuál es su naturaleza y fundamentos, si son derechos naturales o históricos, absolutos o relativos, sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes, no continúen siendo violados o ignorados. En el mismo sentido, el ex canciller uruguayo Grossespiel decía: el hecho que determina la imperatividad de reafirmar el carácter irreductible y siempre vigente, tanto frente al Estado como ante otros centros de poder, grupos o individuos de los derechos humanos, la necesidad de protegerlos y garantizarlos en toda circunstancia y en todo momento, sin subordinarlos ni mediatizarlos. Si los derechos humanos, que solo pueden existir en un marco jurídico en que coexisten la libertad y el orden, sobre la base del respeto de los derechos de los demás y del bien común, se subordinan a un ilimitado y amoral poder del Estado y se impone una doctrina de la seguridad del Estado, los derechos humanos se vaciarían de contenido y, quedando a la voluntad del poder, terminarían por desaparecer de la realidad política. Pero su existencia no se extinguirá nunca, porque ser consustanciales con la idea del hombre subsistirán siempre ontológicamente y renacerán en la realidad de la existencia política. Ya la libertad jamás podrá ser eliminada porque el hombre es en esencia su libertad. En función de esto, es factible concluir que los derechos humanos, su vigencia, reconocimiento y eficacia mantienen una indisoluble unión con el universo institucional en que se desenvuelven. Así es que estos tendrán mayor desarrollo en la medida que la institucionalidad democrática sea fuerte y eficiente, concluyéndose en consecuencia que la democracia es connatural al libre y efectivo goce de estos derechos, asimismo, en tanto inherentes a la personalidad humana. El sistema democrático, por su parte, garantizará el desarrollo y preservación del individuo como ser integral, por lo que sus derechos tienen la máxima consideración. Es posible afirmar, entonces, que los derechos fundamentales tienen como sustrato central a la persona y no pueden únicamente reconocerse por el Estado, sino que también deben ser garantizados por éste. Un aspecto de difícil solución en la dogmática de los derechos fundamentales refiere precisamente a la ubicación de una razonable y justa respuesta en todos los casos en que existen derechos en posible oposición. La pretensión debería ser la aceptación desde el principio de que los derechos fundamentales y con ellos los deberes que traen aparejados deberán estar armónicamente en interrelación e incluso correlación. Es fundamental encontrar conexiones entre los derechos fundamentales y evitar los conflictos, siendo que, como en el caso, la colusión es absolutamente excepcional y la opción contraria transformaría la situación en conflictos devenidos en situaciones insuperables que solo podrían salvarse mediante la determinación de una supremacía absoluta de un derecho sobre otro, lo que no es viable a la luz de lo consagrado ya no solo a nivel legislativo, sino constitucional y jurisprudencial. Ahora bien, es importante efectuar la consideración de estos dos derechos, el derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información pública, en cuanto a derechos fundamentales. Estos derechos son centrales en las democracias representativas de nuestro tiempo, ya que es a partir de su concreción que se podrá efectuar por parte de los ciudadanos el control efectivo y también eficiente de las decisiones asumidas por el mérito al mandato que la ciudadanía ha entregado a sus representantes, en el caso del acceso a la información, y ejercer su libertad en forma efectiva en la medida que podrá determinar en qué condiciones y quién podrá manejar los datos que hacen a su persona.
Países como los nuestros, los latinoamericanos, donde estos son una construcción cotidiana, deben avanzar en forma eficiente en la consolidación de estos derechos, evitando declaraciones de buenas intenciones, las hay por todos lados, las leyes con letra muerta, también, por desgracia, hay muchas, las decisiones insustanciales para facilitar la concreción democrática, que en definitiva supere de una vez el déficit democrático que interpela en cada momento. A partir de esto, vamos a ver cuáles deberían ser los criterios para avanzar en esta consideración de los derechos. Es decir, tenemos claro que son dos derechos fundamentales y en esa medida como connaturales al sistema democrático en su lógica de, por un lado, integrantes de la forma republicana de gobierno que la mayoría de nuestros países reconocen en sus constituciones y, por otro lado, la protección de datos personales como inherente a la personalidad humana, vamos a considerar entonces cómo deberíamos hacer esta interpretación. Es imprescindible entonces avanzar en la consideración de las pautas de interpretación que se establecen para las normas vinculadas con derechos humanos. Las que pueden indicarse verifican una precisión bastante considerable. En este sentido se incluyen tres principios que son absolutamente centrales. El principio pro homine, es decir, el principio pro persona, el principio pro víctima, es decir, el principio de protección a la víctima, y el principio pro libertatis, esto es, el principio pro libertad. A partir de esto es posible afirmar la existencia de una serie de importantes basamentos a la hora de la interpretación de las diferentes disposiciones normativas en la materia, sin perjuicio que los principios señalados no obstan a la aplicación del sistema general de derechos humanos y la correspondiente interpretación corresponde al jurista, a los efectos de efectuar una compatibilización acorde con la pretensión última de permitir la convivencia de los diferentes valores jurídicos en juego. Cuando hacemos esa interpretación, tendríamos que, considerando esos tres principios, hacer dos consideraciones. Uno, partir de lo que se denomina la directriz de preferencia de normas. Esta implica que, en caso de existir diferente normatividad, va a ser necesario hacer opción por la que resulte más favorable al derecho, incluso independientemente de la jerarquía normativa que ésta pueda llegar a tener. Los principios considerados, sin embargo, no van a implicar modificaciones al sistema de los derechos humanos, y será el jurista quien debe realizar la interpretación compuesta por la correspondiente armonización, en la que se efectúe el imprescindible equilibrio de valores a los efectos de obtener la obligatoria compatibilidad y facilitar la convivencia de los diferentes derechos entre sí o con las necesidades del bien común. Un segundo elemento a tener en cuenta es la directriz de preferencia, ya no la directriz de preferencia de normas, sino la directriz de preferencia. Esta implica que frente a la existencia de distintas opciones de interpretación de una normativa, será imprescindible optar por aquella que sea la más protectora para los derechos en consideración. En este sentido es que se hace necesaria la consideración del principio pro libertatis, por el que se considera que lo fundamental es la interpretación de la disposición normativa de forma tal que lo más beneficiado sea precisamente la libertad en cuestión. Estábamos hablando hoy de que la persona es esencialmente libertad, por lo tanto, esto es muy importante. Asimismo, debe considerarse el significado del principio pro homine, en la medida que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que implicará, por un lado, una interpretación por extensión de los derechos humanos y, por otro lado, que las limitaciones deberán ser interpretadas en forma absolutamente estricta. Todas las normas sobre derechos humanos contenidas en nuestros ordenamientos jurídicos, nos dice el profesor Nogueira de Alcalá, deben ser interpretadas armónicamente con las respectivas fuentes normativas convencionales que son internacionales y a la vez nuestro derecho interno, ya que se han incorporado tales derechos por mandato del constituyente originario a nuestro orden jurídico, constituyendo límites a la soberanía, vale decir, al poder constituyente instituido o derivado y a todos los órganos y autoridades estatales. Los derechos humanos siempre tienen una fuerza interpretativa expansiva, ya que, como indica también el profesor Fernández Segado, el derecho siempre debe interpretarse del modo más amplio posible y, por lo mismo, las excepciones de la forma más estricta posible. En la medida entonces que el acceso a la información y la protección de datos pueden ser vistas como derechos complementarios, pero que en algún punto pueden llegar a colidir, va a ser necesario ir avanzando en estas consideraciones. Será imprescindible efectuar una ponderación de derechos a efectos de concluir sobre este punto. Los expositores de la tesis denominada del Balancing Test procuran sopesar los derechos en juego,
El punto de partida radica en considerar que todos los derechos son iguales y equivalentes entre sí, por lo que se impone una necesaria y casuística ponderación. Por regla general, los partidarios de esta tesis no proporcionan criterios para realizar esa ponderación, entonces tenemos un problema. La ponderación implica una forma de aplicación de los principios, que en puridad significan normas que tienen estructuras de mandatos de optimización, lo que al decir de Alexis ordena que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. El carácter de principio implica la máxima de la proporcionalidad. Significa que esta máxima de proporcionalidad tiene tres máximas parciales de adecuación. Una, la de adecuación; dos, la de necesidad; y tercera, la de proporcionalidad en sentido estricto. Ahora vamos a ver qué significa esto. La ponderación supone entonces esos tres pasos, como dice Alexis: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La idoneidad refiere a la adecuación en la medida para lograr el fin propuesto. Admitida esa idoneidad, se pasa a un segundo paso, que es determinar la necesidad o intervención mínima. Cumplido este segundo paso, corresponde ir al tercero, que es analizar esa proporcionalidad. Y esta proporcionalidad equivale, a juicio precisamente de Alexis, a la ley de ponderación, que se expresa diciendo más o menos lo siguiente: cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación con los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. Esta ponderación se efectúa siguiendo tres pasos. El primero, es preciso definir el grado de no satisfacción, es decir, de afectación de los principios. Luego, en el segundo paso, se define la importancia de la satisfacción del principio contrario. Y finalmente, en un tercer paso, se debe definir la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación del primero. En mérito a esto es importante la consideración que esta ponderación será necesaria de ser efectuada frente a la existencia de colisión de los principios, la que se produce cuando, frente a un caso concreto, serán relevantes dos disposiciones jurídicas que en principio son incompatibles. Esta ponderación precisamente será utilizada para ubicar una solución a esta incompatibilidad. Es posible que los principios que colisionan se encuentren en situación de igual jerarquía, considerando la fuente normativa que los contiene, por ejemplo, leyes. Sin embargo, uno de estos podrá prevalecer en función de la consideración de la predominancia valorativa societaria en el momento de consideración. En este sentido, la jurisprudencia constitucional de los países ha variado y reconoce alternativamente, si uno hace un análisis, con mayor relevancia la libertad de información en contraposición con el derecho a la intimidad o al honor, en algunos casos, dado su indisoluble unión con la concepción democrática, sustento del Estado de Derecho, y en otros a la intimidad frente a otros principios en mérito a su vínculo central con la dignidad de la democracia. Esto también tiene mucho que ver con cuál sea la situación democrática o de avance democrático que se encuentre cada uno de los países y las consideraciones que a ese sentido realicen los tribunales constitucionales o los tribunales de justicia en su caso. Para resumir un poco todo esto que parece medio chino, pero que en realidad no lo es tanto, vamos a utilizar lo que nos ha establecido uno de mis profesores en Uruguay, el profesor Martín Rizzo Ferrán, que él dice: de a poco para cada caso, para los casos concretos, se ha venido formulando diferentes reglas, técnicas, criterios que pueden ser utilizados en la materia, considerándose que algunas de estas indudablemente son de altísima utilidad. Aunque nos parezca chino, realmente no lo es, y ciertamente que es de mucha utilidad cuando uno tiene que hacer ponderación de derechos. El primer paso tiene que implicar siempre la búsqueda de la armonización de los distintos derechos en conflicto. Esto se basa en que los derechos humanos son esenciales, todos los derechos humanos son esenciales e inherentes al hombre, por lo que cada vez que en un caso se sacrifica uno, debe tenerse presente que se está haciendo algo de inusual gravedad. Todos los derechos humanos, sin excepción alguna, no hacen más que regular valores superiores de la comunidad nacional, comunidad internacional. Y el principal objetivo del aplicador del derecho siempre debe ser el de tutelarlos a todos, sin excepción. Por supuesto que la armonización no es sencilla, pero puede encontrarse algunas herramientas que ayudan en esta tarea. Un primer tema, la armonización. Siempre debe implicar la salvaguarda del contenido esencial de los derechos en juego.
evitando principalmente la desnaturalización de cada uno. El profesor Rizzo, cuando enseña en sus clases, dice, piensen en vasitos cónicos, entonces piensen que van a hacer un corte transversal. Entonces, si yo corto el vaso acá y corto todos los vasos a esta altura, lo que me queda para abajo es el contenido esencial de ese derecho, el contenido esencial del vaso en el caso. Si lo trasladamos, el contenido esencial del derecho. Y eso es lo que sí o sí yo tengo que procurar no violentar de ninguna manera. Y ahí podemos seguir hacia el segundo paso. En segundo término, hay que profundizar y agotar toda posibilidad de análisis del caso concreto, ya que muchas veces las posibilidades de armonización son mucho más reales de lo que parecen. Y cuando se profundiza en el caso, en sus distintos componentes y matices, haciendo las distinciones correspondientes, se aprecia que la armonización sí es posible. Nosotros vivimos en un mundo de la absoluta inmediatez para todo. El derecho no es ajeno a esa inmediatez. Los análisis muchas veces se hacen desde una lógica inmediatista que miramos por arriba y decimos, sí, obviamente esto es acceso a, obviamente esto es protección de datos. No es así. Necesitamos justamente por esta cuestión de armonización analizar acabadamente cada uno de los casos y tener en cuenta cada uno de los elementos, por más que nos lleve más tiempo. Tengamos en la cabeza que podemos violentar un derecho humano y siempre que se violentan derechos humanos y fundamentales, además, estamos haciendo algo particularmente grave. Se debe evitar sobre todo las visiones parciales de los problemas o las perspectivas particulares, muchas veces asociadas a consideraciones de tipo político, además, con lo cual eso agrega un componente adicional muy importante, ya que todos los derechos humanos, como decíamos, son igualmente valiosos y responden a valores superiores. Estos casos se deben resolver con la visión de derechos humanos en conjunto, analizando en su totalidad el sistema y con las técnicas de interpretación propias para este tipo de normas. Fundamentalmente, el intérprete debe resolver estos casos actuando en defensa del sistema de los derechos humanos y no conforme a ideas políticas ni ideologías. Esto es bien difícil de evitar, pero hay que procurarlo. El profesor Díez Picasso dice que debe tenerse presente que estas técnicas, a diferencia de otras, no dan respuestas en términos de sí o no, que esa es otra cosa que nos encanta, blanco o negro. No, esto no es así, sino dan soluciones en términos de más o menos. Y normalmente el resultado no será la primacía de uno de los valores absolutamente sobre el otro, sino que tenderá a lograr un punto de equilibrio entre los referidos derechos. La inmensa mayoría de los casos en conflicto u oposición de derechos humanos se puede resolver conforme a esta regla de la armonización. Parece que no, pero es así. Pero forzoso es reconocer que también hay casos en los que esta armonización no va a ser posible para poder llegar al resultado final. Por eso ahí nos vamos al tercer principio, el principio de la proporcionalidad. Es un principio que se desarrolló originalmente por la justicia alemana de fines del siglo XIX y que hoy prácticamente está aceptado en toda Europa y gran parte de América Latina, y es realmente de mucha ayuda. Es cierto que este principio fue desarrollado y se emplea para controlar actos de autoridad pública y no para resolver conflictos entre derechos. Pero pese a esto, su utilización, aunque no definitiva, sirve para avanzar en el análisis del conflicto para aproximarnos a una solución. En este sentido, hay que considerar tres análisis sucesivos. El primero, el de la idoneidad del servicio de un derecho para lograr los fines perseguidos. Protección de los otros intereses en juego. Y solo en caso de que exista dicha relación de idoneidad, se podrá seguir adelante en el análisis. En un caso de conflicto de derechos, no puede aceptarse una restricción si no es idónea para satisfacer el interés contrario. Si se puede superar este primer paso, cabe preguntarse: ¿el sacrificio de uno de los derechos es necesario efectivamente para lograr el fin perseguido o hay una forma de superar la situación evitando el sacrificio del interés correspondiente? Si el sacrificio no es imprescindible para el fin perseguido o si hay otra alternativa menos gravosa para el derecho restringido, deberá optarse siempre por esta, sin sacrificar el derecho. Siempre es preferible la solución basada en la armonización. Confirmada la idoneidad y confirmada la necesidad de la restricción de un derecho, debe pasarse al tercer componente, al subcomponente de la ponderación en sentido estricto, que también se estructura en tres bases. Primero, definir el grado de la no satisfacción, como decíamos hoy. Luego, definirse la importancia de la satisfacción de los intereses en juego en sentido contrario. Y tercero,
debe definirse la importancia de la satisfacción de unos y otros intereses en un sentido de ponderación en sentido estricto. Por último, y como tercera regla para los casos excepcionales en que no es posible la armonización, que era la primera regla y que debe procederse a reconocer la primacía de un derecho sobre otro, que era la segunda regla, es interesante que todavía, luego de la conclusión final, se vuelva a analizar el caso para ver todavía si no hay posibilidades en alguna medida, por más que parezca menor, de salvaguardar algo del derecho sacrificado, en el caso concreto. Y esto no es un tema menor. Si se ha llegado a la conclusión de que la única solución posible es sacrificar un derecho, al menos tenemos que extremar las posibilidades de atenuar y justificar dicho sacrificio. Se podrá decir que no se gana mucho, pero sí se hace más llevadero algo que siempre es grave, que es la limitación de un derecho humano. Muchas gracias. Le damos las gracias aquí a la doctora Laura, ya que efectivamente siempre nos quedamos con esa espinita. ¿Qué hacer cuando alguna de las leyes se están contraponiendo, ¿no? Entonces, ella viene aquí y nos habla de qué manera se puede armonizar, se puede llevar a cabo este equilibrio entre las diferentes normativas con estos tres principios que ampliamente los definió y que nos permite desde la parte legal ver otro aspecto más, ¿no? Entonces, yo creo que es importante considerar estos principios en todo momento cuando estemos pensando entre el acceso a la información y lo que sería la protección de datos. Gracias, doctora. Ahora damos paso a la siguiente ponencia que nos va a dar Guillermo Ávila y Melissa Ortiz. Los dos nos van a hablar sobre servicios de información con valor añadido y accesibilidad. Guillermo Ávila es egresado de la licenciatura en Política y Administración Pública del Colegio de México. Trabajó entre 2007 y 2010 en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, la Cámara de Diputados y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente colabora en Fundar como investigador del proyecto de Ciudadanía y Parlamento Abierto en el área de transparencia y rendición de cuentas. Melissa Ortiz Mazo estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde hace 9 años es integrante del proyecto de monitoreo y vínculo con el Poder Legislativo en el área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Información. Durante estos años se ha especializado en temas como el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas del Poder Legislativo y es fundadora de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, redactora de la Declaración de Transparencia Parlamentaria y cofundadora del Grupo Impulsor de la Alianza para el Parlamento Abierto en México. Pues le cedemos la palabra, por favor. Adelante. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el interés, por estar aquí a todas y todos. Mi colega Melissa Ortiz y yo vamos a hacer una presentación a 2 voces, entonces eso nos va a ahorrar un poquito de tiempo y que creo que puede valer la pena mucho para tener un poco más de tiempo a la hora de las preguntas y respuestas.
Bueno, efectivamente nosotros trabajamos en Fundar y los dos somos responsables del proyecto que ahora se llama Ciudadanía y Parlamento Abierto. Y lo que nosotros venimos a presentar es, bueno, la idea general de nuestra presentación es que la información del gobierno puede comunicarse de forma más sencilla para que sea útil socialmente. La comunicación de la información nosotros la entendemos como la transmisión de la misma de las instituciones públicas a la población, lo que implica considerar el contenido de la información y también la forma en que se transmite, es decir, el lenguaje, los medios, los formatos. De lo que venimos a hablar específicamente es del acceso a la información gubernamental en la parte legislativa. Esta presentación se enmarca en el trabajo que Fundar realiza sobre transparencia legislativa y que se ha ido transformando, ha ido trascendiendo para impulsar ahora que los órganos legislativos mexicanos adopten los principios de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y el uso intensivo de tecnologías de información, que son los que caracterizan a los parlamentos abiertos. Una iniciativa que en México, como pudieron ver, impulsamos decididamente varias organizaciones de la sociedad civil que durante muchos años nos hemos dedicado al estudio, al monitoreo y a la incidencia en el poder legislativo. Para nosotros mejorar la transparencia implica proveer de más y mejor información, es decir, ampliar las obligaciones de transparencia, las políticas de transparencia proactiva, establecer en los reglamentos y en las prácticas administrativas la publicación en formatos abiertos, entre otros aspectos. Este objetivo puede parecer obvio, pero bueno, más bien nuestro objetivo en general puede parecer obvio, pero en realidad nos parece también importante dejarlo muy claro, ¿no? Mejorar la transparencia y el acceso a la información es un elemento del sistema de rendición de cuentas que a su vez debe tener como consecuencia una relación más democrática entre representantes y representados. Digamos que esa es nuestra misión. Pensamos que contar con mejor información debe servir para entender mejor cuáles son las funciones del Poder Legislativo y para comprender el efecto real de sus acciones y sus decisiones en la vida de todas y todos. De esta forma se complementan todos los elementos de los parlamentos abiertos. Lo explico. La participación ciudadana encuentra cauce no solo al permitir la intervención en los procesos deliberativos en las cámaras, sino a partir de la provisión de información clara, simple, veraz y oportuna. Para eso sirve tener mejor información. Si se mejoran las posibilidades de contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas, al final podremos hablar de instituciones legislativas más democráticas. Ahora bien, pareciera que hay un malentendido cuando encasillamos el derecho de acceso a la información únicamente al ejercicio de solicitar información a los sujetos obligados, cuando estos en realidad están obligados en principio a proveernos de la información por todos los medios. Y en este caso nosotros insistimos en que los portales electrónicos tendrían que proveer de esta información y comunicarse de forma sencilla para, como decía anteriormente, que esa información sea útil socialmente. Consideramos importante también establecer o compartirles qué es lo que entendemos que es un parlamento abierto, o qué debe ser un parlamento abierto. Nosotros entendemos parlamento abierto como aquella institución en la que como cuerpo colegiado y a nivel individual rinde cuentas, pone a disposición de la sociedad la información, actúa de forma transparente, sencilla y accesible a la ciudadanía. Es aquel que utiliza las tecnologías de la información y comunicación para redefinir el vínculo con la ciudadanía, permitiendo establecer un canal bidireccional que no solo informa, sino que también se retroalimenta de las inquietudes, las preocupaciones, las aportaciones en general que podamos tener, tanto los grupos sociales que nos organizamos, digamos, de manera un poco más institucional, como cada persona en lo individual. Un parlamento abierto permite la vigilancia y el monitoreo, garantiza el uso y el manejo de la información con la que cuenta y hace partícipe a la ciudadanía de las decisiones de los asuntos públicos. Como se mencionaba al principio, este trabajo, estas nuevas ideas sobre parlamento abierto se originan del trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años trabajando en Fundar, trabajando frente a los órganos legislativos, sobre todo federales. A partir de este trabajo, la organización formó parte del comité redactor de la Declaración de Transparencia Parlamentaria.
Esto sirve para dar contexto también de qué es lo que estamos buscando transformar ahora. Entonces, en la Declaración de Transparencia Parlamentaria podemos encontrar, por ejemplo, que buscamos promover una cultura de transparencia. Partimos de la base de que la información parlamentaria es pública y pertenece a todas y todos. El Parlamento deberá proveer todos los mecanismos para que la sociedad entienda sus funciones, sus procederes y que la información que genere pueda ser reutilizada y publicada por quien así lo desee. También buscamos transparentar la información parlamentaria. Esto significa que el Parlamento debe adoptar políticas que garanticen la publicación proactiva de información parlamentaria, que incluye información acerca de los roles y funciones del Parlamento, la información generada durante los procesos legislativos, lo que incluye el texto de la legislación aprobada, pero también las iniciativas y todas las enmiendas que se dan a través del proceso legislativo en el trabajo en comisiones, las aportaciones de cada uno de los grupos parlamentarios para convertir esa iniciativa en ley, las opiniones que hagan llegar, también los grupos de interés que se acercan a nuestros legisladores, en general toda la información que esté relacionada con ese proceso. Pero también los votos, la agenda parlamentaria, el calendario, las actas de pleno, las actas de pleno y las de comisión, la información histórica, en general toda la información que forme parte del expediente parlamentario. Por supuesto, esto incluye para nosotros esto que estoy mencionando al principio es lo más importante porque es lo que está relacionado directamente con una de las funciones principales de los parlamentos en general, pero no dejamos de lado que ellos también tienen que rendir cuentas y proveer información acerca de la gestión administrativa interna, ¿no? Y de la forma en que manejan el dinero, los recursos en general, humanos, técnicos, tecnológicos, materiales, etcétera. Y por último, y de manera también muy importante, el Parlamento debe proporcionar, los parlamentos abiertos deben proporcionar información sobre sus integrantes, sobre las y los representantes, sobre sus antecedentes, su currículum, sus actividades, las comisiones a las que pertenecen, cuáles son sus conflictos de interés posibles, sus declaraciones patrimoniales, bueno, en general, toda la información que consideramos que debe ser de interés público y que las y los representantes tendrían que estar obligados a publicar. También nosotros buscamos que se facilite el acceso a la información parlamentaria. Esto significa que el Parlamento debe garantizar que la información sea accesible a través de múltiples canales, incluyendo la observación en primera persona, es decir, que no haya tantas trabas para poder entrar a ver los trabajos tanto en pleno como en comisión, o incluso hacer entrevistas con los diputados o senadores. También que la información sea accesible a través de la prensa escrita, de las páginas web, la radio, las transmisiones en vivo, incluso bajo demanda y por internet. Estos canales, por supuesto, lo ideal es que estén disponibles, de forma gratuita. También buscamos que se permita el acceso electrónico y el análisis de la información parlamentaria. Esto significa que el Parlamento debe publicar la información en línea en formatos abiertos y estructurados, que permitan a los ciudadanos analizar y reutilizar esta información utilizando todas las herramientas tecnológicas posibles. Ahora mismo nosotros, junto con otras organizaciones, estamos construyendo un estándar específico, con la idea de usarlo como referente para abrir los parlamentos. La mayoría de los principios que estamos desarrollando se relacionan directamente con la transparencia y el acceso a la información, lo que para nosotros es un indicio claro de la importancia que tienen ambos para que los parlamentos sean verdaderamente abiertos. Esta es la parte en la que continúa mi compañera. No vamos a enunciar todos, solamente los que tienen referencia al acceso a la información. Y bueno, muchísimas gracias. Nos queremos enfocar justamente en estos que hacen referencia al acceso a la información, haciendo un análisis de qué es lo que no tenemos, y desde dónde creemos que tendríamos que tener. No estamos hablando de exquisiteces o temas de información complejísimas. Estamos hablando de los mínimos básicos de información parlamentaria que las y los ciudadanos tendríamos que tener de forma accesible y fácilmente. En México, el 30% de la población, solamente el 30% de la población, cree que el Parlamento es necesario para construir democracia. Y esto se debe en gran medida a cómo
nuestro Congreso ha construido imagen y cómo ha comunicado y cómo nos ha provisto de información sobre el trabajo que se hace o no se hace también, ¿no? Desde esta alianza de Parlamento Abierto que estamos construyendo en México, creemos que tiene que haber parlamentos a nivel federal y a nivel local, congresos a nivel federal y a nivel local, que estén informando de manera proactiva. Es decir, hoy por hoy, gran parte de la información con la minucia y el detalle para conocer realmente qué está sucediendo, más allá de se pusieron en el pleno, levantaron la mano y votaron. Esta información surge de las solicitudes de información. Necesitamos muchísima más información a partir de una actitud de transparencia proactiva de las cámaras, ¿no? Hoy no hay bases de datos en línea de las votaciones, por ejemplo, de las iniciativas, de los dictámenes. No hay información sobre el trabajo en comisiones, el trabajo en donde tal cual se toman las decisiones, y se hace el proceso deliberativo y colegiado. Y lo que se publica generalmente no es fácil de entender ni de encontrar. Las iniciativas, por ejemplo, en México, a diferencia de la mayor cantidad de países de América Latina, no están numeradas, ¿no? Las iniciativas se generan a partir de nombres extensísimos sin un número. Nos preguntamos cómo demonios clasifican las iniciativas si no hay sí, es increíble, no están numeradas. Creemos desde la Alianza Parlamento Abierto en México que un Parlamento Abierto difunde de forma oportuna, detallada, la gestión y administración del gasto del presupuesto asignado a la institución legislativa. Hoy, una de las principales deudas del Congreso mexicano es la publicidad y rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos asignados a la institución legislativa, desde los grupos parlamentarios hasta cualquier unidad administrativa, ¿no? Esta es información que no necesariamente es pública, aunque por ley tendría que estar pública. Recientemente recibimos una respuesta de la Cámara de Diputados donde nos dicen que la información, porque normativamente así está dicho, esa es otra de nuestras grandes deudas, sobre las auditorías hechas a los grupos parlamentarios es reservada, ¿no? No sabemos ni podremos saber cómo los grupos parlamentarios están utilizando los recursos que provienen de nuestros impuestos. Creemos que los parlamentos abiertos en México necesitan resguardar y publicar información detallada sobre los representantes y los servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de interés de los representantes. Ahí, aunque colisionen el derecho a acceso a información y el derecho de protección de datos personales, tendríamos que ponderar desde dónde está dónde pesa más el interés público, ¿no? Y exactamente, en la publicidad. Y dónde está en realidad el servicio de esta información para las y los mexicanos. Sigue siendo complicado conocer toda la información sobre nuestros representantes, desde sus antecedentes, quiénes son, de dónde vienen, qué estudiaron, dónde trabajaron, con qué organizaciones se alían, no se alían, su ubicación, dónde puedo encontrar a este legislador, dónde tiene su casa de representación, su historial profesional, su situación patrimonial y sus otras actividades paralelas que pudieran entrar en conflicto con su mandato de representación y generar potenciales conflictos de interés. Desde la Alianza para el Parlamento Abierto en México creemos que los congresos, para ser abiertos, necesitan garantizar el derecho a acceso a la información sobre la información que producen, sobre la información que poseen y resguardan, mediante mecanismos, sistemas, marcos normativos, procedimientos, plataformas que permitan un acceso de manera simple y sencilla y oportuna. Hoy los sistemas de búsqueda de las páginas de internet de ambas cámaras y de los congresos locales, me atrevo a decir casi todos, el 90%, no son eficientes, no funcionan. Los marcos normativos, a su vez, no establecen mecanismos claros y simples de acceso a la información. Por ejemplo, hoy en día, si uno quiere inconformarse con la información que recibe la Cámara de Diputados, no hay mecanismos claros para recursar esa revisión.
esa información, es decir, meter un recurso de revisión ante la Cámara de Diputados. Colegas, quien lo pueda hacer, les damos el mérito, la medalla, el honor de poder haberlo hecho. Desde hace aproximadamente 5 años la Cámara de Diputados reporta que no tiene recursos de revisión. Pues no, porque no hay dónde meter un recurso de revisión, y donde hay que hacerlo es en la Junta de Coordinación Política, de forma presencial y en escrito libre. Y si yo vivo en Hermosillo, o aunque viva yo en la Ciudad de México, oiga, señor de seguridad, voy a entrar para meter un recurso de revisión a la Junta de Coordinación Política, no creo. Los congresos abiertos, desde nuestra lógica, tienen que presentar la información con características de datos abiertos, interactivos e históricos. Hay que decirle al Congreso mexicano que estamos ya en el siglo XXI, que un PDF, que es una imagen que no puede ser replicado, copiado, redistribuido, ni siquiera a veces impreso, no es ser abierto, no es ser transparente, no es ser accesible, y mucho menos estamos cercanos de rendir cuentas, cuando no es legible ese documento, ¿no? Y por último, creemos que los congresos abiertos en México tienen que utilizar tecnologías de información que permitan redefinir este vínculo, comunicarse mejor con la ciudadanía y que le permita a la ciudadanía poder utilizar la información legislativa para los bienes, para el servicio que la ciudadanía quiera. Esto es todo lo que no hay, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí tenemos? Hablando de transparencia y acceso a la información, la disponibilidad de información en los portales de las cámaras, es necesario, hablando de esta información, poner atención en cómo se está proveyendo la información legislativa y si se provee información de calidad, que sí, hay información de calidad, pero esta información no está presentada de forma simple, de forma abierta, amigable y no necesariamente es transparente, es decir, no hay clasificación, no hay archivos, no hay orden, no hay eficiencia en la búsqueda. Tenemos las gacetas legislativas. Las gacetas parlamentarias, legislativas, son este instrumento oficial de difusión en donde su función es dar a conocer a los legisladores, ojo, a los legisladores, no a los ciudadanos, cuáles son las iniciativas, los dictámenes, las comunicaciones, demás asuntos que se tratan en las sesiones, como los asuntos que reciben las cámaras. La información que se publica depende de lo que las comisiones y los órganos al interior decidan o no publicar. No hay tampoco una lógica ordenada, de tal forma que tenemos estas grandes chorizos de información, así lo voy a decir, perdónenme la expresión, donde uno puede entrar en el día y si hay 50 asuntos, hay un listado de 50 asuntos sin una lógica de orden, ¿no? Quizá la Gaceta, la Cámara de Diputados, que se encuentra fuera, por cierto, de la página de la Cámara de Diputados, es decir, es un portal distinto. Si uno quiere entrar a la Cámara de Diputados y encontrar esta información, no la va a encontrar ahí, hay que ir a la Gaceta, que es otro portal. Está un poquito más ordenada, pero sigue siendo, todo esto son descargas de PDFs, y si uno necesitara descargar los 300 asuntos de una comisión, hay que descargar 300 archivos. Uno por uno, sí, ¿no? 300 veces, hacer clics. Nosotros hacemos la broma que afortunadamente las páginas del Congreso no se descomponen por hacer clics. Tenemos además las páginas web, ¿no? La primera, esa muy delgadita, es la del Senado. Esta es una toma de captura de pantalla del martes, sigue siendo así. Esta es la nueva página del Senado, la acaban de modificar. Esta es la forma en la que han hecho este esfuerzo para hacerla más amigable. Sigue siendo un montón de información poco ordenada,
sin una lógica, sin un archivo adecuado, etcétera, etcétera. Y del otro lado está la página de la Cámara de Diputados, que tiene exactamente la misma estructura desde el 2006. No le han modificado absolutamente nada. Y de verdad hay que estar trabajando durante mucho tiempo en esta seguimiento legislativo para poder entender un portal de este tipo. Este es un básico basado en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa de qué información contamos o no en las páginas del legislativo en México. Podríamos decir, ay, mira, hay verdes, ¿no? Que sí se publica. El tema es que esta es la información básica que tendría que estar publicada. Tendríamos que tener todo en verde. Sin embargo, tenemos varios aspectos en rojo, sobre todo en términos del trabajo en comisiones, y aspectos en amarillo. Este amarillo es información que sí se publica, pero que generalmente se hace con muchísimo retraso, o se hace de manera incompleta, o se hace en formatos que pueden ser literal y legibles. Tenemos varios retos, ahí vienen cambios normativos en el proceso a partir de la modificación del texto constitucional y de incluir al legislativo como un sujeto obligado y que estará sujeto a revisión del Instituto Federal de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales. En este sentido, hay una extensa lista de información. Hace un momento les puse esas 15 puntos que no se cumplen en México y que tendrían que estarse cumpliendo. Los ejemplos para mejorar y los retos no están lejos. En México tenemos muchísimo capital desde la academia, muchísimo capital desde sociedad civil, y no quisiera dar ejemplos de en Finlandia se hace tal, en Noruega, no. Tengo aquí 2 ejemplos. En Brasil hay páginas dentro del Congreso, como es el de E-Democracia. Esto pertenece a la Cámara de Diputados. Es una página que está pensada completamente en el ciudadano, en cómo comunicarle al ciudadano cuál es la información de los representantes, qué están trabajando, cómo se comunica el representante. Si ven, hay espacio para video. Ese espacio para video es para que los representantes graben con sus celulares videos de 2-3 minutos diciéndole a la ciudadanía en qué están trabajando, hacia dónde están yendo, y además hay espacio para que la ciudadanía pueda comentar sobre la información, de tal forma que se está pensando en un mecanismo no solamente de proveer información, sino de comunicarse y de retroalimentación. Otro ejemplo muchísimo más sencillo es el de la Asamblea Nacional del Ecuador, utilizado con tecnología basiquísima. No es un tema de es que usar una plataforma compleja, es lo más básico. Uno entra ahí, puede, además de que la información está en castellano o en quechua, cosa bastante relevante, hay información completa de todas las comisiones, qué asuntos están tratando, se puede descargar toda la información en un solo clic. La información está en distintos formatos. Cada uno de los legisladores tiene un blog donde reporta qué trabajo están realizando. Y por último, desde la sociedad civil en México y en América Latina existen diversas ejercicios y ejemplos en los que se está procesando la información. Tal es el caso de Borde Político, que sé que tuvieron la oportunidad de escucharlo anteayer, así como desde Curul 501 en Fundar, donde lo que hacemos simplemente es procesar la información que generan las cámaras de forma sencilla, en un lenguaje ciudadano. No es lo mismo decirle al ciudadano, hay una iniciativa de ley que modifica el artículo 65 de la Ley General de Salud. Como todos sabemos de qué se trata el artículo 65, lo que hacemos es decir, hay una iniciativa para hablar sobre el tema de trasplantes. Y eso ya nos dice mucho, más que el artículo 65 de la Ley General de Salud. Y por último, utilizamos la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria para guiar el trabajo de cómo quisiéramos que nos estuvieran informando y cómo quisiéramos tener una comunicación. La diferencia entre estos ejercicios y cómo están comunicando los parlamentos, los congresos hoy en México, es que se pone al ciudadano en el centro de la decisión y en el centro de la opinión. Muchísimas gracias. Gracias a ambos por darnos a conocer
a esta fundación y bueno, lo que están haciendo, ¿no? Bueno, esta red latinoamericana de transparencia legislativa, y que aquí podemos ver que tampoco ya es estar esperando a que llegue el usuario a ver qué necesita, sino ya están generando los recursos, los medios y haciendo llegar esta información, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho. Ahora, a continuación, vamos a oír a Jorge Mauricio Pérez Pérez, que es encargado de gestión de transparencia activa de la Unidad de Gestión de la Información Institucional de la Universidad de Chile. Y bueno, su formación básicamente ha sido en la parte de gobierno y gestión pública. Tiene además un diplomado en docencia universitaria con uso de TICs, un certificado en protección de datos personales y fortalecimiento de la probidad y la transparencia en el sector público. También tiene varios diplomas que tienen que ver con esta parte de protección de datos personales y también con la ética pública, la transparencia y la anticorrupción. Pues le cedemos la palabra con el tema hacia una transparencia activa focalizada en el ámbito universitario. Por favor, Jorge. Muchas gracias, buenos días todavía. Le doy las gracias primero que todo al IBI, a la UNAM, a Egbert por la invitación, por permitirme estar aquí con ustedes hoy. Ha sido una experiencia muy enriquecedora durante toda la semana. En primer lugar, para comenzar con el tema, quisiera dar un esbozo de las principales características del modelo de transparencia y acceso a la información pública en Chile. La ley 20.285 sobre acceso a la información pública en Chile entra en vigencia en abril de 2009, está cumpliendo precisamente este mes 5 años. Esta ley regula el modo en que por una parte las personas podrán ejercer el derecho de acceso a la información mediante un mecanismo señalado en la ley, y por otra parte la forma en que los organismos afectos, principalmente administración pública, tendrán que poner a disposición de la ciudadanía información de interés relevante señalada en la ley. Esto entonces se separa en dos líneas: transparencia pasiva, que dice relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información, y transparencia activa, que es la obligación de los órganos afectos a la ley de transparencia. En el modelo chileno, los sujetos obligados son solo públicos, estatales, de acuerdo a la legislación, en cuanto al origen de las instituciones y no respecto de su financiamiento. La ley no sigue, en el caso chileno, de dónde provienen los recursos, sino que el andamiaje institucional, tampoco el interés público de su quehacer. Y por ahí va, ¿no es cierto?, el centro de esta presentación. ¿Por qué entonces enfocarnos en el ámbito universitario chileno, que tiene características muy particulares? ¿Por qué hacerlo? Se habla poco desde la propia academia de la transparencia en cuanto a sus propias instituciones. Es visto, lamentablemente, como un lastre, como una carga, que debemos cumplir porque somos estatales, porque somos públicos, tanto la UNAM como la Universidad de Chile. Tenemos que cumplir con estas obligaciones, pero lo vemos como un lastre. Está en una oficina en determinado piso de alguna torre universitaria. Y apelamos, ¿no es cierto?, apelamos a este concepto de autonomía. Al respecto, a mí me gusta, y de hecho en el texto lo cito, lo que señala
el profesor Manuel Gilantón a propósito de la autonomía y la relación que ésta tiene con la transparencia y el acceso a la información pública. Él dice: su posición como entidades autónomas para garantizar el gobierno adecuado a sus fines de manera independiente y la autodeterminación académica y administrativa resulta un valor profundo a preservar como condición para una gestión adecuada y responsable. De ella derivan la libertad de cátedra, investigación y la generación de expresiones críticas a través de la difusión del saber, no constreñidas por ningún poder constituido o fáctico. Dicho esto, entonces, el ejercicio de la transparencia por parte de las universidades estatales, las universidades públicas, y la promoción del derecho de acceso a la información debe ser visto como una oportunidad para las instituciones públicas, no tan solo para las universidades, sino que para todas las instituciones públicas, y particularmente para las universidades. ¿Qué beneficios, qué ventajas sociales esto conlleva? Primero que todo, dar a conocer cuál es el rol que cumplen las universidades dentro de la sociedad, cuál es el aporte que las distintas facultades, los distintos centros de estudio e investigación están haciendo. Genera esto también un sentido de pertenencia de la sociedad con sus universidades, con sus maestros, con sus estudiantes. Aleja la posibilidad, o al menos advierte, como el mismo profesor Gilantón señala, el que poderes fácticos se adueñen, ¿no es cierto?, del quehacer universitario. En el estado de situación actual del ámbito universitario chileno, podemos mencionar que la aplicación es restringida de las normas respecto de transparencia. Como ya decíamos, solo afecta a las universidades estatales. Podemos ver un cuadro a continuación y luego volver. Del total de 60 universidades en Chile, solo 16 son estatales, 44 son privadas. Es decir, del ámbito universitario chileno, quienes estamos afectos a las leyes sobre transparencia, a las normas, es una mínima parte. Y del beneficio que mencionábamos antes, volvemos a la carga inútil y perjudicial, según se señala por muchas autoridades universitarias y algunos académicos, puesto que esto atentaría contra la competitividad. Entonces usamos una razón, un argumento de mercado para la defensa de un derecho social. Una paradoja. En el debate actual en Chile, y que probablemente fue conocido en varios países de Latinoamérica desde 2011, con mayor fuerza, con movilizaciones estudiantiles, una de las mayores preocupaciones es el fin al lucro y un acceso igualitario a la educación, sobre todo en el nivel universitario. El ámbito universitario chileno es altamente mercantilizado. La gran mayoría de las universidades son privadas y las propias universidades estatales son obligadas a trabajar bajo lógicas de mercado. Entonces aquí nos encontramos con que para la defensa de la autonomía, de la educación, del acceso, de la gratuidad muchas veces, del fin al lucro, utilizamos los mismos argumentos del mercado. Necesitamos ser competitivos y no ponemos el acento en la educación como un derecho social. La transparencia, entonces, se refuerza a la luz del debate actual sobre fin al lucro, se refuerza como una oportunidad. Una oportunidad para saber entonces si efectivamente los fondos públicos son utilizados para el mejor y mayor desarrollo de la educación de los estudiantes,
o bien para enriquecer más aún a quienes manejan las universidades privadas. Pero bueno, oportunidad, ¿en qué sentido? Oportunidad bajo, y vamos a ir al segundo punto, uniformidad en la aplicación de las normas sobre transparencia activa en las universidades del Estado con respecto a otros organismos de la administración. Bajo ese actual modelo, en donde las universidades son vistas como cualquier otro servicio de la administración del Estado, aún si avanzáramos sobre los componentes de transparencia activa, quedaríamos cortos en tanto a transparentar lo que realmente es necesario. Y caemos aquí en una trampa de la transparencia, sobre todo en el ámbito de la transparencia activa. Cumplimos con el decálogo que nos señala la ley, y con eso nos felicitamos. Y organismos como el IFAI en México o organismos como el Consejo para la Transparencia en Chile, entonces nos ponen visto bueno en todo, somos transparentes. Nos cubrimos las instituciones, autoridades, funcionarios con este manto de transparencia, en lo que se ha transformado verdaderamente en una alegoría de la transparencia. Al respecto, por eso la cita del profesor García Canclini: en vez de la transparencia de las decisiones prometidas por el aumento de la información, hallamos el vaciamiento de la comunicación pública o su saturación con anécdotas y datos insignificantes. A este respecto, lo que nos queda como solución probable, y es parte de la propuesta en esta ponencia, es la transparencia focalizada. ¿Focalizada en qué? Focalizada en el giro de las instituciones, en lo que hacemos las universidades en este caso. Y acá me voy a permitir citar o referirme a docentes, investigadores que ya han estado acá. Por ejemplo, Roxana Goldstein de Buenos Aires, Argentina, de la UBA, cuando nos hablaba de la información como valor público. Cuando Marcela Gil de Costa Rica nos habla de la potencialidad como factor de cambio social de las políticas de transparencia. Cuando Fernando Ramos, de la Complutense de Madrid, nos habla de la tendencia actual de conducir los esfuerzos por mejorar la calidad de la información que está disponible a la ciudadanía en los sitios web. La focalización, entonces, ¿a qué se refiere? Remite a la necesidad de publicitar información efectivamente útil para el público objetivo y, en general, que permita a la ciudadanía observar con menor opacidad la gestión de los servicios en su particular ámbito de competencias. Por eso, entonces, digo, la transparencia focalizada en las universidades. Si no incluimos en esta transparencia focalizada, aún con los esfuerzos, ¿no es cierto?, por focalizar la información, por dar información que sea realmente relevante para el público objetivo, si hacemos los esfuerzos por hacer más específica, accesible, comprensible y útil esta información, aún no bastaría si esta acción no incluye a las universidades privadas. Podemos ver, ya vimos el primer gráfico, la cantidad de universidades privadas versus las universidades públicas en Chile. Este gráfico nos da cuenta de la matrícula de las universidades estatales respecto a las privadas, el porcentaje que esto representa. Mientras que la matrícula entre el 2008 y el 2012 de las universidades estatales baja levemente sobre el 30% a casi a rodear el 25%, la matrícula en las universidades privadas sube sobre el 70% y casi el 75%. Por otro lado, si consideramos la distribución del financiamiento fiscal
a estudiantes por instituciones, nuevamente nos encontramos que el porcentaje se mantiene solo por sobre el 30% a los estudiantes de las universidades estatales y casi el 70% entonces va al resto de las universidades que son las privadas. ¿Por qué? ¿Por qué incorporarlas finalmente? 4 puntos. Porque hay un nuevo espacio público, que no es solo estatal. En este nuevo espacio público coexiste el Estado y el sector privado. Nos hemos vanagloriado los países latinoamericanos por hacer más eficiente la función del Estado porque pasamos funciones que eran esencialmente estatales a los privados. Pues entonces incorporemos también al ámbito privado a las normas de transparencia, porque son de nuestro interés. Por el financiamiento estatal, no basta con saber cuánto dinero y por qué motivo el Estado traspasa fondos públicos a las instituciones privadas. Necesitamos saber que efectivamente esos recursos son utilizados para el mejoramiento de la calidad de la educación y no para el lucro personal de los controladores de dichas universidades. Porque hay una razón de interés público. La actividad universitaria no puede ser vista como un mercado cualquiera igual a otro. Las universidades estatales y privadas son depositarias de un mandato de la ciudadanía exclusivo y excluyente, que es de primerísima importancia para el desarrollo de los pueblos, el bien superior de la sociedad, que descansa en la confianza que ponen en sus instituciones, y estas instituciones son públicas y privadas, estatales y del sector privado. Y por último, por la protección del derecho de la información. En primer lugar, en lo concerniente a la incorporación de las universidades privadas, porque ¿qué modelo de transparencia solamente ataca el 25% de un ámbito en particular? ¿Podemos considerarlo transparencia? Yo creo que no. Y en términos generales, se han hecho esfuerzos por mantener en carriles distintos, separados, la gestión de transparencia y el derecho de acceso a la información. Y por ahí hay esfuerzo de determinar claramente la definición de ambos y tenerlos separados. Entonces, tenemos por una parte la transparencia, cumplimos con este checklist que nos determinan las leyes, y por otro lado está el derecho de acceso, que tampoco depende de nosotros, de los funcionarios, tampoco depende del Estado, depende de la voluntad del ciudadano. Ahí está, disponible un formulario, llénelo, pregunte lo que usted quiera. Mi conclusión es que no existirá pleno derecho de acceso mientras persistan las deficiencias en la calidad y en la pertinencia de la información que se pone a disposición de la ciudadanía para su consulta directa. El actual modelo homogeneizador y restrictivo puede significar en áreas específicas, como en el caso del ámbito universitario, mayor opacidad ahí donde supuestamente se quiere transparentar. Mientras tanto, según mi humilde conclusión, podemos seguir viviendo en una puesta en escena, en una puesta en escena ficticia, en esta alegoría de la transparencia. Muchas gracias, buenos días. Pues muchísimas gracias. Sabemos que esta mesa pues nos genera una serie de reflexiones en torno a lo que se ha hecho del acceso, el cómo hacer llegar la información, cómo garantizar que la información generada por el gobierno realmente llegue de manera ágil y, sin embargo, debido a que el tiempo no perdona, pues les pedimos a todos los asistentes aquí que puedan acudir con cada uno de los participantes
cuando finalice la siguiente mesa, a que les refieran, aclaren o puedan consultar con ellos algo que les generó alguna inquietud. Entonces, pues pedimos una disculpa porque a veces es lo más rico de una mesa, ¿no? El que ustedes puedan interactuar con los participantes, pero bueno, ellos van a estar aquí con nosotros y bueno, tampoco vamos a tener un receso debido a que ya tenemos aquí al siguiente participante y ya estamos sobre el tiempo. Entonces les agradecemos mucho primeramente a la doctora Laura Najavetian, a la que les pido a ustedes les hagamos llegar un fuerte aplauso. A Melissa Ortiz, igualmente. A Guillermo Ávila y a Jorge Pérez, a quienes les agradecemos pues todo lo que nos pudieron hacer llegar en esta mesa. Gracias nuevamente.